Estamos interrumpiendo la programación regular porque lo que está ocurriendo en este momento en las capitales del mundo representa un quiebre histórico sin precedentes en la política exterior de los Estados Unidos. Los aliados de Donald Trump lo están abandonando. No en silencio, no con diplomacia suave. Lo están abandonando en voz alta, en público, con declaraciones que están siendo transmitidas en todos los idiomas del planeta. Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, el Reino Unido, Canadá. Uno por uno, los socios más cercanos que Washington ha tenido en décadas están levantando la mano y diciendo lo mismo. En esta guerra no contéis con nosotros. Y el caos que eso ha generado dentro de la administración Trump no tiene precedente en la historia reciente de la diplomacia americana. Quédense con nosotros. Esto es urgente. Esto cambia todo. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que entender lo que estaba en juego. Cuando los Estados Unidos decidieron ir a la guerra con Irán, la estrategia implícita de Washington asumía que sus aliados en la región y en Europa se alinearían, aunque fuera a regañadientes, con la postura americana. Ese ha sido el patrón histórico. Los aliados expresan sus reservas en privado, firman las declaraciones de apoyo en público y en el peor de los casos participan en roles secundarios. El llamado paraguas americano, la protección militar y económica que Washington ofrece a sus aliados, ha sido durante décadas el mecanismo de presión definitivo. Si quieres esa protección, apoyas la política americana. Esa lógica acaba de colapsar esta noche, y el colapso es tan total que los propios funcionarios de la administración Trump no parecen saber cómo procesarlo. Empecemos por el Medio Oriente, porque las señales que están llegando desde los países del Golfo son devastadoras para la estrategia de Washington. Arabia Saudita ha comunicado oficialmente que no permitirá que su territorio, sus aguas territoriales ni su espacio aéreo sean utilizados para operaciones ofensivas contra Irán. No es una sugerencia, no es una posición negociable. Es una declaración de política de Estado emitida por el ministro de Asuntos Exteriores saudí y confirmada por el propio ministro de Relaciones Exteriores iraní, que señaló con satisfacción visible que los funcionarios saudíes están plenamente comprometidos con esa postura. Los Emiratos Árabes Unidos fueron aún más directos. En una declaración emitida ante las Naciones Unidas, Emiratos anunció públicamente que su país no sería utilizado para unirse a ningún combate contra Irán. Una declaración ante la ONU, pública, permanente en el registro diplomático internacional. Qatar, que alberga la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar de los Estados Unidos en Oriente Medio, con más de 10,000 soldados americanos en su suelo, también ha enviado señales inequívocas de que no apoyará operaciones ofensivas desde su territorio. Esa postura catarí tiene implicaciones operacionales inmediatas y gravísimas para cualquier campaña militar americana en la región. Al Udeid no es solo una base. Es el centro de coordinación del Comando Central de los Estados Unidos. Es el cerebro logístico de las operaciones aéreas americanas en toda la región. Si Qatar decide restringir las operaciones ofensivas desde su suelo, la capacidad de proyección de poder americano en el Golfo Pérsico queda severamente comprometida. Y mientras eso ocurre en el Golfo, en Europa el panorama es igual de devastador para Washington. España anunció que mantendrá una postura exclusivamente defensiva en este conflicto y que no participará en operaciones ofensivas. Francia, bajo el presidente Macron, adoptó la misma postura y fue más lejos, enviando señales de que considera el conflicto actual como una guerra no autorizada bajo el derecho internacional. El Reino Unido, el aliado europeo históricamente más leal a las aventuras militares americanas, también ha limitado su participación a operaciones defensivas. Y Canadá, bajo el primer ministro Carney, pronunció las palabras que más resonaron en las salas de situación de Washington. Esto es una guerra ilegal. Una guerra ilegal. Pronunciado por el primer ministro de uno de los aliados más cercanos y más históricos de los Estados Unidos. No es una diferencia de matiz diplomático, es una ruptura fundamental. Lo que hace este momento particularmente extraordinario es que mientras los aliados se alejan de Washington, están activamente tratando de llenar el vacío. El primer ministro Carney está haciendo llamadas a líderes de Oriente Medio. Macron está en contacto directo con los gobiernos del Golfo. El mensaje que estos líderes están transmitiendo a los países árabes es claro y sin precedentes. Tenemos vuestro respaldo. Los Estados Unidos están en un estado de caos absoluto como resultado del belicismo de Donald Trump. No dejéis que os arrastren a esto. Eso es lo que está ocurriendo. Los aliados de los Estados Unidos no solo se están negando a seguir a Washington a la guerra, están construyendo activamente una alternativa diplomática alrededor de los propios aliados regionales americanos. La respuesta de la administración Trump a este abandono masivo fue enviando a Lindsey Graham a los medios de comunicación afines, y lo que siguió fue uno de los espectáculos diplomáticos más extraordinarios y más contraproducentes que se recuerdan en la historia reciente de la política exterior americana.
Graham amenazó a la Arabia Saudita diciéndole que si no se unía al combate, podía olvidarse de cualquier tratado de defensa mutua con los Estados Unidos. Atacó a España, sugiriendo que las bases aéreas americanas en suelo español deberían ser trasladadas a otro país. Cuestionó la utilidad de la relación con los Emiratos. Exigió a Qatar que tomara una decisión inmediata y pronunció la frase que, más que cualquier otra, resume el nivel de desorientación de Washington en este momento: Dios bendiga a Israel. Deberíamos mover todo nuestro material a Israel. En un solo momento, el portavoz no oficial de la Casa Blanca redujo la complejísima arquitectura de alianzas que Estados Unidos ha construido durante décadas en Oriente Medio a una postura binaria. O estáis con nosotros o estáis contra nosotros. O participáis en esta guerra o os quedáis solos. Esa lógica de ultimátum habría sido políticamente arriesgada en cualquier momento. En este momento, después de que los aliados ya han tomado sus decisiones, después de que las declaraciones públicas ya han sido emitidas, resulta no solo inútil, sino activamente dañina, porque lo que las amenazas de Graham lograron no fue hacer que Arabia Saudita o España cambiaran de postura. Lo que lograron fue reforzar la narrativa de que Washington está actuando con arrogancia, sin consultar a sus socios, exigiendo lealtad para una guerra que sus propios aliados consideran ilegítima. Y aquí es donde la historia se complica de maneras que ningún planificador estratégico de la administración Trump parece haber anticipado. Un empresario emiratí de enorme influencia en el mundo de los negocios del Golfo, conocido y respetado en los círculos diplomáticos de Abu Dhabi y Dubái, publicó una declaración que fue leída en todos los idiomas del mundo árabe y que captura con precisión quirúrgica lo que están pensando las élites del Golfo. Dijo, dirigiéndose directamente a Lindsey Graham: sabemos perfectamente por qué estamos bajo ataque y también sabemos quién arrastró a toda la región a esta peligrosa escalada sin consultar a quienes llama sus aliados. La verdad es que las decisiones precipitadas de Washington son las que han metido a la región en esta guerra, una guerra cuyos pueblos no participaron en la decisión y cuyos aliados locales no fueron consultados antes de que fuera lanzada. Y continuó con algo que llegó como un golpe directo a la narrativa de las ventas de armas como símbolo de alianza. Graham dice que nos venden armas como si fuera un favor. La verdad es que no es ningún favor de nadie. Nosotros invertimos en nuestra seguridad y pagamos miles de millones de dólares por esas armas. Es un negocio masivo construido sobre esos acuerdos. De hecho, los propios Estados Unidos están comprando ahora armas a Ucrania para suministrar a sus aliados en otras guerras. Esta es una industria que prospera con las guerras y las ventas de armamento. No es una obra de caridad. Y luego llegó a lo que muchos en la región consideran la confesión involuntaria más importante de todo el episodio. Señaló que el propio Lindsey Graham había dicho en sus declaraciones que Irán y Venezuela juntos controlan el 31% de las reservas globales de petróleo y que los Estados Unidos podrían establecer una asociación con esa porción del petróleo mundial, lo cual sería una pesadilla para China, y añadió que si el régimen en Irán cambia, habrá un nuevo Oriente Medio y que los Estados Unidos ganarían mucho dinero. Y entonces el empresario concluyó: solo entonces la imagen se vuelve más clara y solo entonces entendemos por qué quieren esta guerra. Esa lectura, que la guerra no es por seguridad regional, sino por control del petróleo y por posicionamiento geopolítico frente a China, es la que están haciendo las élites árabes en este momento. Y es la que explica por qué el argumento de la seguridad colectiva que Washington está intentando vender no está funcionando, porque sus propios aliados regionales ya no creen que la seguridad que Washington ofrece sea gratuita, ni que las guerras que Washington lanza sean en beneficio de la región. La brecha de credibilidad que Trump ha abierto con sus aliados en esta crisis es de proporciones históricas. Hablemos ahora de las consecuencias económicas, porque mientras se desarrolla este drama diplomático, los mercados y la economía global están pagando un precio en tiempo real que afecta a familias concretas en países concretos. El precio del petróleo está experimentando lo que el Wall Street Journal está calificando como la crisis energética más severa desde los años 70. Irán ha amenazado con llevar el precio del barril a $200 si los ataques contra su infraestructura no se detienen. Esa amenaza no es un farol. Irán tiene mecanismos concretos para intentar cumplirla, empezando por el cierre o la perturbación del estrecho de Hormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Y Teherán ha ido más lejos todavía. Ha lanzado un mensaje diplomático extraordinario al mundo árabe. Cualquier país árabe o europeo que expulse de su suelo a los embajadores de Israel y de los Estados Unidos recibirá a partir de mañana plena autoridad y libertad de paso por el estrecho de Hormuz. Es un intento de usar el control del tráfico marítimo como moneda diplomática.
un intento de dividir a los aliados de Washington ofreciéndoles beneficios económicos concretos a cambio de distanciamiento político de la postura americana. Esa oferta, independientemente de si algún país la acepta o no, revela la sofisticación de la estrategia iraní. Irán no está solo resistiendo militarmente, está operando en el tablero diplomático y económico con una precisión que está tomando desprevenidos a los planificadores de Washington. Y mientras eso ocurre, el impacto sobre los consumidores americanos y globales es inmediato. El precio de la gasolina está subiendo, las facturas de energía están escalando y ese costo recae sobre las mismas familias que ya estaban bajo presión por la inflación, por los recortes al sistema de salud, por el deterioro del mercado laboral. La realidad es que el empleo en manufactura en los Estados Unidos en este momento es menor que cuando Trump empezó a imponer aranceles en 2018 durante su primer mandato. Los aranceles crearon una recesión manufacturera y ahora la guerra está creando una crisis energética que amenaza con profundizar esa recesión hasta convertirla en algo más grave. Hay una ironía que no puede pasarse por alto. Trump llegó al poder con la promesa de priorizar a los americanos. America First. Pero lo que está ocurriendo esta noche es que los americanos que no pueden pagar la renta, que no pueden pagar la universidad, que no pueden comprar comida, están siendo ignorados mientras su gobierno gasta recursos políticos y militares en una guerra que sus propios aliados consideran ilegal y que sus propios generales saben que no tiene una estrategia de salida clara. El empresario emiratí lo capturó de manera que resonará en los años venideros. Si el presidente Trump y el senador Graham están dispuestos a arriesgar su país y las vidas de los americanos en beneficio de Israel, esa es su elección. En cuanto a nosotros, no haremos lo mismo. Esa frase, pronunciada por un aliado estratégico de décadas de los Estados Unidos, habría sido impensable hace 5 años. Esta noche es la postura oficial de uno de los países más ricos e influyentes del Golfo Pérsico. Hablemos ahora de la dimensión rusa en esta crisis, porque lo que está ocurriendo en ese frente añade una capa de complejidad que resulta casi surrealista. Mientras los aliados democráticos de los Estados Unidos se alejan de Washington, Trump está buscando apoyo en Moscú. El presidente Trump confirmó públicamente que habló con Vladimir Putin y que el mandatario ruso quiere ser constructivo en el conflicto de Oriente Medio, que Putin está siendo muy útil, que la llamada fue muy positiva. Esas palabras, pronunciadas por un presidente americano en referencia a Vladimir Putin en el contexto de una guerra americana en Oriente Medio, habrían provocado una crisis constitucional en cualquier otro momento de la historia reciente de los Estados Unidos. Esta noche pasaron casi sin que nadie parpadeara, tal es el nivel de caos informativo en el que estamos viviendo. Pero el detalle que convierte esta relación de aparente cooperación con Moscú en algo directamente peligroso para los propios soldados americanos es este. Mientras Trump agradece públicamente la ayuda de Putin, las agencias de inteligencia americanas tienen información de que Rusia está proporcionando a Irán coordenadas militares e información sobre cómo atacar tropas americanas y cómo destruir activos militares de los Estados Unidos en la región. En otras palabras, el presidente está agradeciendo públicamente a alguien que está ayudando al enemigo a matar soldados americanos. Esa es la dimensión que hace que esta crisis sea cualitativamente diferente de cualquier crisis anterior. No es solo una guerra mal planificada, no es solo un abandono de aliados. Es una situación en la que la propia lógica de a quién se considera amigo y a quién se considera enemigo se ha invertido de maneras que desafían cualquier categoría convencional de política exterior. Y mientras todo eso ocurre, en Bahrein, donde la Quinta Flota de los Estados Unidos tiene su cuartel general, edificios residenciales están siendo alcanzados por proyectiles. La refinería de petróleo de Bapco, la principal refinería del país, fue impactada y tuvo que declarar fuerza mayor. Es decir, la guerra no está ocurriendo en un espacio abstracto, está ocurriendo en ciudades reales, en instalaciones civiles reales, con consecuencias para personas reales que nadie en Washington parece estar contando de manera sistemática. Hablemos de lo que significa todo esto para el futuro inmediato, porque los próximos días y semanas van a ser definitorios. El escenario que se está dibujando es el de una potencia que se enfrenta a una guerra sin una coalición real detrás. Estados Unidos e Israel solos o casi solos frente a Irán y sus aliados de proxy, en un teatro donde los países que deberían facilitar la logística americana se niegan a hacerlo, donde los países europeos que deberían dar cobertura diplomática se están desmarcando y donde los países que compran el petróleo de la región, principalmente China, están observando con un interés calculado que no favorece a Washington. Esa no es una postura estratégica viable a largo plazo. No lo es militarmente, no lo es diplomáticamente y no lo es económicamente.
La pregunta que todos los analistas serios están haciéndose esta noche no es si esta estrategia puede sostenerse indefinidamente, es cuánto tiempo puede sostenerse antes de que la presión acumulada de las consecuencias militares, diplomáticas, económicas fuerce un cambio de curso. Y aquí está la dimensión más preocupante de todas. En la Casa Blanca de este segundo mandato, los mecanismos institucionales que en el pasado forzaron cambios de curso cuando las políticas fallaban están mucho más debilitados que antes. Los funcionarios de carrera que hubieran cuestionado la estrategia han sido reemplazados. Las voces institucionales de moderación son más escasas. Y el presidente, por sus propias declaraciones y comportamientos documentados, es menos receptivo a las señales de fracaso que cualquiera de sus predecesores. Esa combinación, una estrategia que no está funcionando y un sistema que hace difícil corregirla, es la que mantiene despiertos esta noche a los analistas de política exterior más serios del mundo. Hay algo que ningún análisis geopolítico puede capturar del todo, pero que es necesario decir. Lo que está en juego esta noche no son solo alianzas y bases militares y precios del petróleo. Lo que está en juego son familias, los soldados americanos en las bases de Bahrein que escuchan explosiones a kilómetros de distancia. Los empleados de la refinería de Babcock que esta noche tienen que evacuar porque su lugar de trabajo ha sido atacado. Los trabajadores americanos que mañana pagarán más por la gasolina. Las familias de clase media que ya no pueden pagar la hipoteca y que ahora ven como el precio de todo sube porque hay una guerra que nadie les preguntó si querían. Y también los civiles iraníes que no eligieron a su gobierno y que están pagando el precio de sus decisiones. Los jóvenes en Teherán que sueñan con una vida diferente, las familias que llevan décadas viviendo bajo sanciones y que ahora viven bajo bombas. Esas personas en todos los bandos son las que invariablemente pagan el precio más alto por las decisiones que toman hombres con poder en salas a las que las cámaras no tienen acceso. Resumamos lo que sabemos con certeza esta noche. Los principales aliados de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, han rechazado públicamente participar en operaciones ofensivas contra Irán. Los aliados europeos, España, Francia y el Reino Unido han limitado su participación a operaciones defensivas. Canadá ha calificado el conflicto de guerra ilegal. La respuesta de la Casa Blanca fue enviar a Lindsey Graham a amenazar públicamente a todos esos países, con el resultado de reforzar su determinación de mantenerse al margen. El precio del petróleo está en máximos históricos. Irán está usando el control del estrecho de Hormuz como herramienta diplomática. Trump está buscando el apoyo de Putin mientras la inteligencia americana informa de que Rusia está ayudando a Irán a atacar activos americanos y el impacto económico de todo esto está cayendo sobre los hombros de las familias americanas y globales que menos pueden permitírselo. Esta no es una crisis gestionable con un ciclo de noticias. Esta es una crisis estructural que está redefiniendo las alianzas globales, el orden energético mundial y la credibilidad de los Estados Unidos como potencia que puede contar con el apoyo de sus socios cuando más lo necesita. El mundo que amanezca mañana será diferente al de esta mañana y las consecuencias de lo que está ocurriendo esta noche se medirán no en días, sino en años. Seguimos aquí, seguimos informando, no nos vamos a ningún lugar. Última hora, en directo, sin interrupciones.